Estamos de vuelta y nos trasladamos en vivo a la Universidad Cayetano Heredia. Ahí se encuentra Nidia Caja a propósito de hoy esta información que alarmó un poco a la población. Hay que difundirla con responsabilidad sin duda, ¿no? De una sospecha de ébola en nuestro país. Hay muchas cosas detrás, Nidia. Bueno, se descartó, por cierto, ya leí el comunicado del Ministerio de Salud. Pero hay síntomas, hay signos. Yo creo que de todas maneras ha sido positivo, de hecho, que se haya descartado el ébola en nuestro país, pero es bueno porque este es un ejercicio de prevención que nos ayuda a todos. Cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros, Nidia? Buenas tardes. Buenas tardes, Niquelados. Así como tú has dicho, pues se generó un poco de alerta en la población a raíz de esta noticia que salió el día de mañana sobre un posible caso de ébola en nuestro país, aquí en la capital de Lima y específicamente en el Hospital Carrión. Pero como tú nos decías, ¿cómo reconocer aquellos síntomas que de repente del ébola son algunos un poco comunes con otras enfermedades? Y para ello, pues vamos a conversar con un especialista para que nos detalle ¿cómo podemos hacer la población aquí en Lima y en todo el Perú para no entrar en alerta simplemente cuando se presenta un caso de malestar general, de fiebre? Primero, este es un virus nuevo, emergente en el mundo, pero localizado en África. Un país pobre, extremadamente pobre, donde muchos síntomas son muy parecidos a la malaria, al dengue, a la gripe, a la tuberculosis. Puede ser muy similar, pero lo que hay que tener en cuenta para no crear esta alarma innecesaria a la población es que primero, el diagnóstico de dónde viene el paciente. Este ha venido de Guinea, una zona donde no hay ningún caso, no es la zona de la otra Guinea. Segundo, los síntomas después de 2 meses son síntomas realmente no clásicos, pero es cierto. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre alta, vómitos, diarrea, dolor de barriga y sangrado. Entonces, eso puede dar una fiebre amarilla, una tifoidea, una malta. Por lo tanto, la única forma es aislando al paciente y haciendo los análisis, como han hecho en Estados Unidos, con Duncan y la enfermera, porque ve alta sospecha venían de zonas sí de enfermedad. Entonces creo que no hay que también a cualquier paciente con una fiebrecita aislarlo, ¿no? Asustarse. Creo que felizmente no es ébola, hasta donde tengo entendido, y las medidas que se hacen es, primero que no es una enfermedad contagiosa, no se contagia en el ambiente, se contagia con las secreciones del paciente. Tema, porque había salido reciente información sobre que el virus también podía mutar de acuerdo al clima y que este podría llegar a transmitirse a través del aire y también se creaba una alerta. No, absolutamente. Yo soy infectólogo, vicerrector de investigación de Cayetano y puedo decir claramente que este virus requiere un ser vivo y en el ser vivo se replica y por las secreciones contagia. No está en el ambiente, no está acá en la mesa, no está en mi taza. Salvo que yo estoy enfermo, cochino, y agarro mis secreciones en esa taza. Y alguien agarra la taza y se contagia. O sea, incluso este virus se muere con el cloro, con la lejía. Por lo tanto, si no, sería un contagio terrible. Aparte, no se contagia por vía respiratoria, que quede claro. No es una enfermedad respiratoria. Entonces, habían dado la información que también generaba un poco de alerta, que era que podían solamente con el contacto, porque las secreciones del sudor inclusive podrían estar con un poco de sangre, que era el fluido por donde se contagiaba. Es el paciente enfermo que contagia con las secreciones. No es el paciente que no tiene síntomas. El paciente que está incubando no contagia a nadie. Solo el que tiene síntomas y especialmente el paciente grave, el terminal, el que ve en la televisión esos pobres morenos de África, esos ya contagian más fácilmente. Pero que quede claro, esta enfermedad no es una pandemia. Es una enfermedad que va a haber casos aislados en América. No estamos cerca de África, felizmente. Y el Perú por lo menos tiene las condiciones de diagnóstico y tiene las condiciones de aislamiento para sospechar los casos, pero de las zonas que proceden los pacientes. Entonces usted con la experiencia que tiene y la investigación que vienen realizando también aquí en el Cayetano Heredia, ¿cómo diferenciarlo entonces con las enfermedades que ya había mencionado, ¿no? Para que tenga conocimiento también a nivel. Pregunta. Entonces, en Perú tenemos enfermedades más graves, fiebre amarilla, que da igualito los síntomas. Tenemos el dengue, leptospirosis, malaria. Felizmente en esas hay diagnósticos para cada enfermedad, que lo tenemos en el Perú. Entonces, esta enfermedad, como es nueva para el mundo, entre comillas, es antigua, al año 76. O sea, no hay vacunas. Entonces yo diría, para tranquilidad de la población peruana, si bien hay que temerle al ébola, es una enfermedad que no se va a caer en el Perú. En cambio, el chikungunya, que viene pronto, ese sí se va a caer en el Perú, porque tenemos acá el Aedes, el mosquito del dengue que se halla en todo el Perú. Esa sí es una enfermedad que no mata como el ébola, pero sí afecta a la población como un tema de salud pública. En conclusión, el ébola es una enfermedad que hay que estar alertas, vigilar, educar bien y capacitarse bien. No es una enfermedad que va a matar a la humanidad. Ahora,
Específicamente el caso que sucedió hoy día con este paciente afroamericano de Guinea, Claro. ¿cree usted que se puso en alerta innecesariamente? Mira, yo no puedo criticar lo que yo creo que sea como un ensayo, me parece. Hay que sacar el lado positivo, ¿no? No ha sido el paciente ideal de las zonas endémicas, pero que sirva de enseñanza cómo aislar, manejar, detectar y manejar las muestras. Creo que eso es Una muestra de como que una estamos muestra. alerta en el Perú. Exactamente. Y creo que, repito, por lo menos a pesar de nuestra pobreza, sí tenemos condiciones que no son del África. Ahora, entonces, una indicación que usted pueda dar como especialista a las personas, porque sale cada día una noticia más y la gente en realidad se crea un imaginario. Por eso lo importante a la población del Perú es que solamente hay que tener cuidado con la gente que viene del África, ¿ok? Si viene de otros países, por favor, no se asusten. Puede ser malaria, puede ser dengue. En Chile era una malaria, en Brasil no fue, porque más enfermedades endémicas hay en nuestros países. Repito, arbovirus, malaria, mayar, oropuchi, todos los puches. Pero lo que quiero decirte es que el ébola va a ser una rareza si viene al Perú. Entonces, para que quede un poquito más claro, los síntomas del ébola podrían confundirse, pero no podría ser alarma si es que no provienen de esas zonas endémicas. O sea, tenemos la vigilancia epidemiológica, de dónde viene, y la clínica, que es muy similar a otras enfermedades. ¿Cómo se diagnostica? Con el laboratorio que tenemos en el Perú, el INS. Entonces, con eso dijimos, es malaria, es dengue y es ébola. ¿Cuánto tiempo se demora en promedio para poder detectarlo? No, en un día se detecta la prueba. Es una prueba de lisa. Si el paciente viene con varios días, en 1 o 2 días se detecta la prueba. Ahora, también decían que los síntomas no se manifestaban hasta el 5.º día, No, al lo día que número pasa 20, se llama el periodo de incubación. Durante 21 días el paciente va incubando y no tiene síntomas. Se llama el periodo de incubación, pero no contagia. Recién cuando aparece fiebre, vómito, diarrea, recién comienza a contagiar. El enfermo contagia, el que incuba, no. Entonces, recién cuando las personas presentan estos síntomas, ahí nada más deberían realizar alerta y ir a un hospital, decir, mira, vengo del África, tengo estos síntomas, muy bien, va a tal hospital, Carrión o otro hospital, y se le aísla hasta observar que no sea o no ébola. Ahora, en nuestro país tenemos la capacidad de repente en los centros médicos para poder frenar un poco. Para pocos casos sí. Pero si fuera pues 100, 200, muchos países colapsan porque requiere aparatos caros, en fin. Por lo tanto, yo diría que no creo que haya una pandemia y estos casos que podrían presentarse, estamos preparados para enfrentar con tranquilidad, sin asustarnos, para que la población pueda, digamos, tener confianza en nuestro país, en nuestra salud, a pesar de que hemos tenido huelgas, a pesar de que hemos tenido problemas sanitarios, temas de atraso, pero todavía hay condiciones para que yo diría que esta enfermedad nueva estemos vigilando en muchas partes del Perú, especialmente los que vienen de los viajeros. Se llama enfermedad de los viajeros. La enfermedad de los viajeros. Ahora también vemos que son personas que están investigando un poco más para conocer la enfermedad. Claro, en Cayetano Heredia tiene un instituto de medicina tropical y el laboratorio de biología molecular, donde acá se investigan enfermedades, estas llamadas emergentes y no emergentes, desde la tuberculosis acá en Cayetano. Hemos diagnosticado la multiresistente acá y eso permite diagnósticos rápidos. Acá hemos investigado el cólera, hemos investigado el dengue, las parasitosis. Cayetano se caracteriza por ser la unidad que investiga problemas de salud pública. Incluso temas de malaria, el control, lo estamos haciendo en este momento. Temas de dengue lo estamos investigando en la Amazonía. Y la enfermedad de Carrión, la que he trabajado durante años. Por lo tanto, estamos preparados, como ven, con biólogos, científicos, químicos, enfermeras, en el que podamos, digamos, tratar de aportar a lo que son las enfermedades emergentes del Perú y del mundo. ¿Ok? Entonces es la información que nosotros tenemos mediante un especialista, pues para que no haya este tipo de alarmas como el que ha ocurrido el día de hoy en la mañana con este nuevo caso. Y te cuento, ¿verdad? el primer caso de SIDA yo lo diagnostiqué el año 83, siendo residente. Y ese tiempo también igual alarma, ¿no? Hay que quemar colchones, ¿no? Mira, ahora el paciente con VIH no contagia a nadie. Entonces, lo que hay que tener es la tranquilidad. La ciencia sirve para decir la verdad. Nidia. Y la verdad es que no hay pandemia, que no hay ébola y no se va a quedar. Esa es la verdad. Bueno, entonces, doctor Ciro Maguilla, tenemos una pregunta de estudio de Nicolás. Sí, te escuchamos. ¿Cuál es la pregunta? Básicamente, si hay alguna predisposición para el contagio de el ébola, ¿no? ¿Hay alguna me población dice si es que hay alguna predisposición? una población No, de riesgo, afecta digamos, es una enfermedad que blancos, está viniendo... cholos, gringos, negros, adultos, niños, a todos afecta.
¿No hay ningún factor determinante? No, absolutamente. Esta es una enfermedad que no respeta sexo, raza, color ni religión. Igual con las enfermedades A cualquiera le similares. puede dar. Perdón, Nicolás, Igual ¿no te con las escuché? enfermedades similares que él señalaba, que eran muy parecidas al ébola. Igual con las enfermedades que tenían síntomas parecidos, me dice, ¿es el mismo No, caso? lo que pasa que algunas enfermedades como el H1N1 o otras como chikungunya, en ancianos, en gestantes es más peligrosa. Como se dice, población de riesgo. Claro, los riesgos que se sabe, que muchas enfermedades, pero en este ébola no a todos afecta por igual. Me quedaba, Está claro. me quedaba una duda, Delicado en Nidia. realidad, pero los grupos riesgos Sí, Nicolás, te escuchamos. son los grupos que históricamente afectan muchas enfermedades infecciosas. La malaria, el dengue, el VIH. O sea, los grupos riesgos siempre son las gestantes, los pequeños y los ancianos, porque sus defensas están bajas. Ya que hablaba de los Perfecto, grupos de esa información, riesgo, Nicolás. sí, ya que hablaba de los grupos de riesgo, Sí. me quedaba la duda, ¿no? Ya más técnica la pregunta, ¿no? ¿Por qué en África es que se presentan en este continente en su mayoría las enfermedades? ¿Son por las condiciones de salud, las condiciones de pobreza? Claro, entonces surge la pregunta de por qué en el continente de África, si es que no hay exactamente una población de riesgo marcada. Esa es la que pregunta. el África es pobre, pobre, pobre. Es miserable. Hay guerras, hay violencia, no hay salud pública. Encima tienen el animal murciélago de África que mantiene el virus. Perú no tiene eso. Perú no tiene el animal que incube este virus que es de miles de años. Entonces, ¿qué ha pasado? Murciélago infectado, hombre que ha alterado la ecología, maderas, oro, minerales, pobreza, miseria, el virus ha migrado y ha afectado al hombre. Eso es lo que ha pasado. Y se ha producido lo que digamos Una un mutación. círculo y una mutación. Mutación de los virus. El culpable de estos virus en el mundo es el hombre. Porque el hombre, digamos, ¿no? Yo soy de Cayetano, pero el hombre Claro. que hace que ha alterado su ecología. Y encima el cambio climático también altera la ecología. Y todos esos factores han hecho que este y otros virus surjan en el África, en América y en el mundo. Nidia, Doctor. Entonces, y el temor de la es mutación fue información- precisamente, el temor de la mutación, y por esa razón, digamos, es que se acabó con la vida del perro Excalibur, por ejemplo. En los animales es más preocupante, esta mutación puede ser más rápida, más complicada. Claro, nos